Amado, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor en este día maravilloso que el Señor nos ha concedido esa gran bendición de poder estar reunidos en este lugar. Así que, amados en el Señor, en esta mañana voy a hablar un poquito en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 10 y el versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Donde ciertamente, hermano, siempre buscando la forma de que esa palabra, donde sea leída, pueda impactar directa o indirectamente nuestra vida, hermano. Así que pensar de que en ese tiempo Dios le dijo a Israel lo que menciona la Escritura ahí, hermano, y hacer como mucha gente en el tiempo en que estamos viviendo, hermano, pues para no aceptar el consejo de la palabra, pues dicen, pero lo que pasa es que Pablo le escribió solamente a ellos. Pero eso es lo que tú dices, no es lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que Pablo habló a toda la iglesia de Cristo, y es una, ¿ok? En todo lugar. Así que, hermano, dice Deuteronomio el capítulo 10, versículo 12, ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, hermano, lo que se le pide al ser humano, si no se le instruye detrás de lo que pedimos, ¿cómo podemos esperar que la reacción de esa persona sea consono con lo que estamos pidiendo, hermano? Es un poquito difícil, ¿verdad que sí, hermano? Entonces detrás viene la excusa, por ejemplo, hermano. Se le dice a un niño en la casa que haga algo. Y muchas veces, en respuesta a eso, ¿qué escuchamos? Este niño es bien morón. Este muchacho es así. Pero realmente, ¿quién de los dos lo es? ¿El niño o el padre? Porque le dijo, haz esto. Y si el niño lo hace como él entiende, pero no como tú quieres que lo haga. ¿Por qué? Porque yo no me tomé el tiempo de explicarle a mi hijo cómo es que tú lo vas a hacer. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? Así yo quiero que tú lo hagas, ¿verdad? Para que detrás de eso se pueda aprender, hermano, se pueda aprender de que yo puedo ser útil en cualquier campo. Porque ¿sabe qué? No siempre, hermano, yo lo voy a hacer como mi padre me lo dijo que lo hiciera. Porque ya yo crecí y ya mi mente se desarrolló y yo voy a buscar una forma donde yo pueda hacerlo, pero el resultado sea el que mi padre me dijo. Entonces ahí a veces fallamos, hermano, porque obligamos, que tiene que ser así, No, hermano. Yo trabajaba con un grupo de personas, de seres humanos, y le digo que cuando yo iba por la mañana y abría la puerta, yo me encomendaba en el Señor nuevamente, porque siempre yo oro salir de mi casa. Y yo decía, Señor, ¿qué me espera hoy en este día? ¿Y sabe cómo yo logré el objetivo, hermano? Haciéndolo de esa manera.
Y yo le daba la oportunidad a la persona que lo hiciera. Hazlo como tú entiendas que mejor tú lo puedes hacer. Pero acuérdate que a las 2:30 yo tengo que ver lo que yo busco, que es el resultado. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Es tu problema. Pero el resultado es lo que yo persigo. Yo persigo una producción, porque era mi responsabilidad como gerente de producción. Entonces, si yo sé que tú podías hacer 400,000, yo no te iba a pedir 800, porque yo sé que no ibas a hacer 400, menos vas a hacer 800. Y así pues entonces yo trabajaba con ellos. Y nos fuimos desarrollando hasta que logramos en una área específica, que era donde había problemas, logramos que el empleado se viera con deseo de hacerlo. Pero una cosa yo hacía, yo no obligaba a nadie. Y yo le decía, yo no voto a nadie tampoco. Yo no voto a nadie, yo no llevo a nadie a recursos humanos, yo no firmo un documento para que tú pierdas el trabajo. Acuérdate siempre que quien te bota del trabajo eres tú. No es el jefe, no es el dueño. ¿Por qué? Porque entonces si tú no haces lo que se te pide, pues naturalmente, hermano. ¿Ok? Así que con esta ilustración, hermano, miremos de cerca la actitud de este pueblo en ese momento, hermano. Porque el mismo Dios había dicho que Israel era un pueblo duro de cabeza, hermano. Para servir a Dios, ellos querían hacerlo de la manera en que ellos decían. ¿Y cuál era el resultado? Detrás de esa obstinación, problemas, hermano. Imagínese usted el ejemplo clásico en esta mañana, en Josué el capítulo 1. Este joven, llamado Josué, no se apartaba ni a diestra ni a siniestra de Moisés, hermano. Pero el que él no se apartara, había algo que él desconocía, que Dios tenía para él. Así que luego él lo comprendió. Y cuando entonces sucede en Israel la situación que tenían que enfrentar a los amalecitas porque le habían hecho mucho daño a Israel, Dios dijo que iba a raer de la faz de la tierra a los israelitas, a los amalecitas, hermano. Así que entonces, en ese capítulo 1, Dios le pide a Josué, mira que te mando, que te esfuerce. ¿Qué iba a mirar él? ¿Su esfuerzo? ¿O iba a poner la atención que era lo que Dios le estaba diciendo? Escucha lo que yo te estoy diciendo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le dijo Dios, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así que entonces, hermano, a la hora de la decisión de servir a Dios, Josué 24:15, dijo Josué al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios le dijo si a los amorreos, Josué le dijo a los amorreos, a los heveos, a los eteos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues él entendió lo que Dios le había pedido.
porque su decisión fue consona con lo que él había recibido. Así que entonces, hermano, sino que temas a Jehová tu Dios, sino que temas. Entonces, hermano, fíjese que Jesucristo le dijo a los fariseos, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículos 27 y 28, que no temamos al que puede matar al cuerpo. Temamos a aquel que puede matar el cuerpo y al alma echarla al infierno. Pero cuando la Biblia habla de temor, hermano, está hablando de que nosotros guardemos, de que nosotros retengamos, amados en el Señor. Porque ¿cómo le vamos a servir a Jehová? ¿Con miedo? No, hermano. No. ¿El temor de qué? De hacer las cosas conforme a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha declarado. Entonces eso implica, hermano, eso implica un cambio en nosotros, y en ocasiones los cambios amenazan la existencia del ser humano y nos detenemos porque cogemos miedo. Porque cogemos miedo, porque es un cambio al que yo tengo que enfrentarme, a la nueva vida en Cristo Jesús, hermano. Cuando llegamos a Cristo Jesús, yo estoy seguro que muchos de ustedes dijeron, ¿qué va a decir mi familia ahora? Yo recuerdo, hermano, cumpliendo yo 18 años cumpliendo. No le voy a decir cuántos años hace de eso, pero yo estaba cumpliendo 18 años. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi madre que tenía que decirle algo. Y ella me dijo, dime qué. Ella sí, hablaba así como yo duro. Y le dije, May, yo entregué mi vida a Cristo. Y usted como madre, ¿cómo usted se sentiría o se ha sentido si su hijo llega o su hija llega a su casa y le dice eso? Feliz, ¿verdad que sí? ¿Usted quiere saber qué fue lo que mi madre me dijo a mí? Eso no fue lo que yo te enseñé, me dijo mi madre. Porque mi madre quería que yo fuera cura. Era más fácil yo estudiar medicina que estudiar para sacerdote. Era mucho más fácil. Pero como no tenía los recursos, pues no podía estudiar medicina, hermano. Así que entonces yo miré a mi maíz. Y aquello me impactó. Pero aquello no provocó en mí otra cosa que no fuera yo acercarme a lo que un boricua dijo, al que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Porque si yo le hubiese hecho caso a mi madre, a mí me hubiesen matado hacía rato de aquel tiempo por las amistades que yo tenía. Pero aquel día yo llegué a mi casa y yo le dije, tú no me vas a volver a ver a mí llegar aquí como yo llegaba. Y yo le cumplí mi palabra. Hermano. Y no me arrepiento de ello. Así que yo he tratado siempre de buscar como ser humano y de instruir, hermano, hacia aquella verdad que el Evangelio nos llama y nos reta, hermano. Entonces, este versículo, hermano, es muy impactante, hermano. ¿Por qué razón? Porque mi vida está detrás de ello. Y ahora yo tengo la oportunidad de analizar, hermano. La oportunidad de analizar. ¿Es mi vida consona con la relación que debo tener yo con Jehová Dios? El que me ha dado la vida. El que ha prometido estar conmigo. Aquel que Efesios 1:3 dice nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Entonces, hermanos, yo no puedo olvidar lo que Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Porque Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Pero Israel, este pueblo, amados en el Señor, este pueblo no fue agradecido con Dios. Porque si las cosas le iban bien, ellos hacían las cosas bien. Pero si las cosas tenían que enfrentarse, eran difíciles, hermano, a ellos se les olvidaba una cosa. A ellos se les olvidó la promesa de Dios de estar con ellos. Porque si a nosotros, hermano, está lloviendo, Dios está con nosotros. Y si hace sol, Dios está con nosotros. Porque su promesa, hermano, no es estar con nosotros en los tiempos buenos, como decimos. Porque para nosotros como cristianos es un error decir que el tiempo es malo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su promesa es de estar con nosotros, amados en el Señor. Entonces, en el desierto, ¿qué sucedía de noche? Israel caminando, había una columna, una llama de fuego de noche, que le alumbraba el camino. Y de día, una nube, amados en el Señor. Entonces, hermano, para nosotros no hay día malo, porque Dios está con nosotros. No importa la situación, Dios tiene control, porque Dios es fiel. Así que podemos mirar, hermano, qué es lo que Dios nos ha pedido a nosotros. Yo quiero que usted lea conmigo Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 10. Mírelo ahí. Apocalipsis 2:10, hermano. Miren lo que dice ahí. Ahí dice: sé infiel hasta que muera, y no te voy a dar nada. Pasa que yo la tengo al revés, pero dice: sé fiel, ¿qué? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Eso que está hablando ahí el libro de Apocalipsis es lo que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6, 7 y 8 dijo cuando él hace la declaración de que estaba ya, ¿verdad?, para ser sacrificado, el tiempo de su partida estaba cercano. Y Pablo dice en el verso 8: la corona que me dará el juez justo aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen la venida. Y en Miqueas, el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante Dios. Entonces, hermano, ¿cuál fue el propósito de Dios en la creación del hombre? ¿Qué era lo que Dios deseaba de él? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué nos ha pedido a nosotros, hermano? Él ha hecho un pedido maravilloso a nosotros. El que no dejare padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, y se negare a sí mismo tomar la cruz y seguirme, no es digno de mí. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nosotros? ¿Cuál es ese lugar que ocupa el Señor en nosotros? ¿Ocupa el primer lugar, hermano? ¿Le hemos dado al Señor el primer lugar? ¿O hallamos algo
mejor que llegar a este lugar a servir al Señor. Porque a veces vamos más al trabajo, porque nos da un beneficio económico, que aquello que recibimos en este lugar, cuando llegamos a servirle a ese Dios. Entonces, hermano, Dios ha hablado diciendo en Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que cuando Dios habla, el hombre debe ¿qué? Escuchar. El hombre debe escuchar. ¿Y por qué debo escuchar? Para poder entender. ¿Y por qué es importante escuchar para yo poder entender? Para poder obedecer lo que Él ha dicho en su palabra. Amados en el Señor. David se empeñó a hacer un censo en Israel. Y le dijeron que no lo haga. No lo hagas. Pero David se obstinó en hacer un censo en Israel y contó 1.300.000 hombres. Y aquello, como Dios conocía su corazón, David le dijo al pueblo cuando se dio cuenta que lo había hecho mal: júzgame Jehová y no el pueblo, porque él sabía que si el pueblo lo juzgaba lo iba a matar, pero Dios iba a tener misericordia de él. Porque Dios conocía el corazón de David, como conoce también nuestro corazón. Así que escuchar para entender es sumamente importante, porque de otra manera no podremos obedecer. ¿Y qué es lo que buscamos? Obedecer lo que dice su palabra. Hacer ese esfuerzo, hermano, porque recuerde que no estamos solos en la batalla. No estamos solos en la pelea. Él ha prometido ser fiel hasta la muerte. Él ha prometido darnos a nosotros todo cuanto necesitamos para hacer su obra. Entonces, usted dirá, ¿cómo dijo Moisés? Cuando Dios le pidió que fuera ante Faraón: yo no sé hablar, yo soy tardo. Eso no fue problema para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía la solución antes de pedirle a él. Porque Dios sabía la situación de Moisés. ¿Y cómo Dios le resolvió el problema a Moisés? Ahí está tu hermano. Ahí está tu hermano. A veces nosotros, hermano, la situación de Agar, cuando Sara le dijo a Abraham: échala, no la quiero, que se vaya. Y Abraham, con dolor en el alma, le dio lo que necesitaba y se fue. Y llegó un momento, hermano, que el agua se le acabó. Y andaba con un niño. Y ella puso a su hijo al tiro del arco de una flecha para no ver morir a su hijo. ¿Y sabe lo que sucedió? El ángel de Jehová le dijo a Agar: ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Ella, hermano, como había quitado la mirada de la esperanza, ella era parte del plan de Dios, así que Dios iba a hacer por ella. El ángel le dijo: mira tras ti. ¿Qué se le acabó a ella? El agua. Y cuando ella volteó y miró, ¿qué había? Una fuente de agua. O sea, hermano, Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque Él ha prometido darnos, pero no damos de lejos, damos de cerca.
Pero Dios nos da y Dios nos ha bendecido. Pero nuestra parte es ser agradecidos, amados en el Señor. Así que aquella mujer le dijo a Elías que solamente le quedaba harina y aceite para hacer una torta y después echarse a morir. Y Elías le dijo, está bien, no hay problema, dame a mí primero, haz como has dicho y dame a mí primero. El aceite y la harina no escasearon. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, estamos provocando a Dios para que cumpla lo que nos ha prometido. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, provocamos la bendición de Dios en nuestra vida, amados en el Señor. Porque Cristo es el Verbo, es la revelación perfecta, amados en el Señor. Y por eso entonces decía el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu, por eso Jesús no habla del Verbo en sentido físico, sino que al conocer a Cristo podemos conocer su enseñanza, podemos conocer su revelación, amados en el Señor, podemos conocer la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, porque todos nosotros podemos entender la palabra de Dios. Todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad que sí? Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús decía, no os maravilléis, porque vendrá tiempo que los que están en los sepulcros oirán su voz. Saldrán unos a resurrección de condenación y saldrán otros a resurrección de vida, amados en el Señor. Es por eso entonces que el árbol del lado que cayera, allí quedará. Los israelitas podían entender la ley de Moisés, porque ellos sabían de los beneficios, de las maldiciones, de la desobediencia. Ellos lo sabían. Entonces, hermano, cuando Cristo enseñaba, conforme a Marcos 12:37, fíjese bien que la gran multitud, el pueblo, le oía. Habían unos que le oían de buena gana, pero habían otros que iban por los panes y los peces. Hermano, y esos que vienen a escuchar y no hacer, es como el lagartijo. ¿Sabe que el lagartijo tiene el oído hueco? Le entra por un lado y le sale por el otro, hermano. Así que entonces, Juan decía que estas cosas se han escrito para que nosotros creamos en Jesús. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida. Entonces, hermano, ¿cómo yo podré creer si el Evangelio no es entendible? Y hay gente que dice que hay cosas difíciles de entender. En la Biblia no hay nada que tú no puedas entender. ¿Sabe por qué? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces Dios no puede haber revelado una palabra que tú no puedas entender. ¿Sabes cuándo tú no puedes entender? Cuando tú no quieres. Porque la herramienta se llama Jesucristo y tú accesas a esa herramienta, está disponible para ti. La vida eterna. Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy, o sea, te lo estoy diciendo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso, hermano.
Porque aquel de haber injuriado con el otro ladrón a Jesucristo, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues él había escuchado algo en la cárcel. Él había escuchado porque el nombre de Jesús se había difundido por todo Israel. Hermano, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y entonces utilizan ese versículo para decir que el bautismo no hace falta. Pero eso fue una promesa. Pero después que Jesús murió y resucitó y dio el mandamiento, así que entonces Jesús, mayor que Moisés, era. Amados en el Señor. Entonces, para ir terminando, en Hechos 17:11, el apóstol Pablo dice que los de Berea fueron más nobles que los demás, porque ellos escudriñaban la Escritura cada día para ver si lo que Pablo decía era cierto, hermano. Pero imagínese, hermano. Entonces, hermano, dice Efesios el capítulo 3, versículos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que entonces, hermano, la palabra misterio no significa misterioso, porque ese misterio, ese evangelio, amados en el Señor, fue revelado por Dios, para que tú y yo podamos entender lo que Él ha dicho, amados. Lucas 9, 44 y 45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Hermano, ellos no entendían esa palabra. Ellos no entendían esa palabra. Y hay personas que dicen, yo hago como Pilato. ¿Y qué hizo Pilato? Pero Pilato, si no se lava las manos, no se cumple el propósito de Dios. Pilato fue un precursor de Dios, porque dio paso, porque él había decidido venir y morir por nosotros. No olvidemos, hermano, lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. No olvidemos nunca, porque lo que Él nos ha dado es cónsono con lo que Él pide de cada uno de nosotros. Sigamos adelante, porque el largo camino nos resta por recorrer. Que Dios nos bendiga, hermano, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros.